Derecho, con Profe Montejo. Tenemos una finca que pertenece a Juan Martínez. Juan Martínez va a constituir una hipoteca de primer grado a favor del banco. ¿Ok? Entonces tenemos una hipoteca de primer grado a favor de un banco. Entonces, ahora cuando hacemos un estudio de esta finca, nos va a aparecer hipoteca primer grado. Y el acreedor va a ser el banco. Entonces, Juan Martínez, bueno, y también lo ponemos aquí tal vez para que todavía se entienda aún más. Aquí está Juan Martínez. Juan Martínez tiene una relación comercial con este banco, ¿ok? Sobre esta finca. Eso es lo que tenemos. Y sobre esa finca existe la hipoteca. Juan Martínez quiere vender su finca por algún motivo. No lo sé, porque no tiene dinero, porque se va para otro país, porque le ofrecieron un buen negocio. Entonces, vende la finca. Al vender esta finca a X persona, vamos a ponerle aquí también, vamos a ponerle cara, vamos a ponerle nombre, le vende esto a Pedro Juárez, ¿ok? ¿Por qué se lo vende? Porque a Juan Martínez le interesa y Pedro Juárez, por ejemplo, dice, bueno, yo de ahora en adelante le sigo pagando a este banco y listo, ¿verdad? Entonces, le va a dar un dinero, ¿verdad? Le da un dinero a este señor acá y el resto, dice, le sigo pagando al banco. Sigo aquí trabajando con el banco. El banco no sabe de esta transacción. En el ejemplo que les estoy dando. No existe una novación de deudor. Entonces, si ya existía una obligación, ¿verdad? Esta relación que ustedes están viendo aquí entre el banco y Juan tiene dos elementos importantes. Por un lado, tenemos una obligación. Esa obligación se da a propósito de un arrendamiento de dinero. Esa es la obligación. Y en garantía de esa obligación, en garantía de esa obligación, Juan constituye la hipoteca que hemos dicho. ¿Quién es el deudor? Juan. ¿Quién es el acreedor? El banco. Entonces vamos a poner aquí claramente que el deudor es Juan Martínez. Si Pedro compra esa finca, el deudor sigue siendo Juan Martínez. El acreedor sigue siendo el banco. El monto sigue siendo el mismo y la finca hipotecada es la misma.
Solo que a nivel práctico, Pedro Juárez está haciendo los pagos. ¿Qué problemas, qué cosas nos podemos encontrar aquí? La número 1, el verdadero deudor es Pedro Juárez, porque es el que está pagando la deuda, como verdadero deudor, ¿eh? Nada más estamos hablando verdadero deudor, porque jurídicamente el deudor sigue siendo Juan Martínez. Ahora bien, así como Pedro es el verdadero, entre comillas, deudor, existe otra posibilidad, y es que Pedro no pague. Y si Pedro no paga, el deudor sigue siendo Juan Martínez. Pero a nivel práctico, mucha gente lo que no sabe es que puedan existir saldos en descubierto. Entonces, ¿por qué Juan Martínez nunca propuso, nunca quiso que se hiciese una novación de deudor? Porque el banco podría no autorizarlo, porque el banco podría cambiarle las condiciones a Pedro, o por simple ignorancia. ¿A mí qué me importa? Ya vendí la finca, ya no debo. Y lo estoy diciendo entre comillas y subrayado, porque por supuesto que debe. Pedro Juárez, verdadero deudor, no paga y el banco va a rematar la finca, para lo cual ¿a quién va a notificar? ¿A quién va a demandar? Pues va a hacer un estudio de registro, se va a encontrar que el nuevo dueño es Pedro Juárez, por tanto va a demandar a Pedro Juárez, pero va a demandar a Juan Martínez como deudor. Esta finca se va a rematar y va a llegar un señor X en ese remate, va a adquirirla. Entonces vamos a poner, hay un incumplimiento y por supuesto al darse ese incumplimiento se remata. Al rematarse la finca, va a haber otra persona que se lo adjudica. Entonces aparece aquí otra persona. ¿Sí? Esta otra persona es la que va al remate y se adjudica la finca. Pero al momento en que este nuevo dueño se adjudica esta finca, había un dinero de por medio. Ese dinero se utiliza para pagarle al acreedor. Entonces hay un pago al acreedor con el monto de ese remate. ¿Verdad? Entonces aquí hay un pago. Perfecto. Pero si no alcanza, si el dinero por el cual se remató no alcanza, entonces existe lo que se llama un saldo en descubierto. El saldo en descubierto, repito, se da porque no alcanzó el monto que se pagó en el remate. Y si hay un saldo en descubierto, quiere decir que la obligación no se ha cumplido en su totalidad. ¿Se cumplió parcialmente? Sí, claro, al rematarse. Al rematarse se acaba la hipoteca, se lo adjudica a otro, con el dinero se paga parcialmente lo adeudado. Pero ¿qué pasa con este saldo en descubierto? Pues que el acreedor va a perseguir ¿a quién? Al deudor. ¿Y quién es el deudor? No es Pedro Juárez, el deudor es Juan Martínez. Vean cómo entonces la posible ignorancia o mala asesoría que se le haya dado a Juan Martínez hace que Juan Martínez eventualmente tenga que pagar ese saldo en descubierto. ¿Y con qué se paga el saldo en descubierto? Con el patrimonio del deudor. O sea, que el acreedor puede atacar todo el patrimonio del deudor. Ya no la finca, porque la finca ya fue rematada y ya se la adjudicó un nuevo dueño. Pero sí puede atacar el patrimonio de Juan Martínez para efectos de pagarse ese saldo en descubierto. De manera que es un verdadero problema para ese deudor que es Juan Martínez, el que no se haya hecho
una novación de deudor o un cambio de deudor. Y el tercer gran problema cuando una situación así sucede es que el acreedor, aun cuando el adquirente nuevo, o sea, Pedro Juárez, esté pagando, el acreedor, o sea, el banco, se dé cuenta que Juan Martínez vendió la finca sin su autorización. Y si en la hipoteca, en la escritura de hipoteca, había establecido la cláusula que prohíbe la venta sin la autorización del acreedor, y como causal sería que la deuda estaría líquida y exigible, pues va a arrebatar la finca aun cuando esté al día en los